Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Soy Salvador Rueda y les doy la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Nuestras ciudades, moradas de hombres. El tema que hoy nos ocupa es las ciudades invisibles y particularmente en torno al Templo Mayor de Mexico-Tenochtitlan. Es decir, hablaremos de los territorios post-mortem, aquellos lugares a donde iban físicamente los mexicas una vez que habían fallecido, y también los espacios simbólicos que tendrían que cruzar. Nos acompaña el arqueólogo Dr. Leonardo López Luján, actualmente uno de los principales investigadores de las sociedades prehispánicas del centro de México y de la historia de la arqueología de México. Es director del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Salvador, un placer estar contigo. Muchas gracias. Quisiera comenzar con una inquietud. Hace muchos años, alguna vez que hicimos una visita a las pocas piedras que se conocían de lo que había sido la ciudad de Mexico-Tenochtitlan, llamaba mucho la atención que bajo esculturas muy grandes de piedra hubiese signos calendáricos, hubiesen garras, hubiesen lenguas bífidas, etcétera. Cuando se encuentran y se descubren todas las cosas que nos ha enseñado ahora el Templo Mayor, pues te metes en un territorio que realmente conocíamos muy apenas. Es decir, que todos estos mediaciones y filtros de los cronistas apenas si se acercaban a la realidad. Cuando leo tu libro sobre Tlaltecutli, me quedo impresionado. Hay un espacio invisible, pero absolutamente presente en la vida de los mexicas. Es algo que está y al mismo tiempo no está. Está en las piedras, pero no lo puedes ver, pero sabes que está ahí. ¿Cómo podrías tú explicarnos brevemente estos espacios invisibles que están absolutamente presentes en un mundo abigarrado que no tiene vacíos? Bueno, en el caso de Tenochtitlan, al igual que en toda Mesoamérica, no existen precisamente estas áreas que están vedadas a la vista de los transeúntes, ¿no? Cuya existencia se conoce, se vislumbra, ¿no? Pero que a ciencia cierta no se sabe en qué consisten estos mundos que tú llamas invisibles, ¿no? Ahora con esta introducción que tú hacías, ¿no? Recordaba yo, ¿no? En el área maya, por mencionar un par de casos, ¿no? En Tikal, en Copán, ¿no? Los arqueólogos se quedaban muy sorprendidos, ¿no? En los años 50, 60, 70, cuando erigían o reerigían algunos de los monumentos escultóricos de las plazas. Me refiero en particular a estelas y altares. Y como regla general, abajo de estas grandes piedras, ¿no? Lo que encontraban eran ofrendas muy ricas. Son ofrendas que en la actualidad llamamos ofrendas de consagración, porque se depositan justo en el momento en el que se erige el monumento y que le dan una vida, le dan un alma, sirven para su dedicación. Obviamente quienes saben de su existencia son los sacerdotes y los que las depositan estas ofrendas, y los cuantos fieles, o tal vez muchos, no lo sé, que presenciaban esas ceremonias. Pero una vez que quedaba el monumento en pie, su memoria, ¿no?, se diluía con el paso de los años, y pocos sabían precisamente de esos mundos invisibles. Y es a nosotros, a los arqueólogos, ¿no?, a quien está dado, ¿no?, ese privilegio gigantesco que es exhumar, ¿no?, volver a sacar a la luz estos objetos. Y no solo son los objetos que sirven para consagrar a los monumentos, sino son los monumentos mismos, ¿no? Tú también pienso que aludías a eso, ¿no? Al mencionar que
que en las caras inferiores de las esculturas, y esto ya más en la tradición mexica, ¿no? Al inspeccionarlas vamos a encontrar una serie de relieves que fueron esculpidas por los artistas, relieves muy complejos, incluso con fechas calendáricas que tú mencionabas, y estos relieves no estaban a la vista de nadie, estaban en contacto con, ¿no?, los pisos de las plazas, con la superficie superior de plataformas o de capillas, etcétera, etcétera, de manera que no eran perceptibles. ¿Quiénes percibían estas imágenes? Pues sin duda los dioses, ¿no? Eduardo Matos, que es mi querido maestro, ¿no? Él ha trabajado, por ejemplo, la imagen de Tlaltecutli, ¿no?, que es el dios o la diosa de la tierra, y cómo muchas veces está esculpida esa imagen en la cara inferior de toda suerte de monumentos. De la Coatlicue misma, sí, de Cochicalis, es decir, de depósitos, de corazones, ¿no?, de imágenes del dios de la muerte, etcétera, etcétera, de muchos monumentos. Y Matos hace relación de estas imágenes, hay un corpus de más de 50 de ellas, que sin duda tienen conexión con la posición del monumento en la cual están tallados. El dios de la tierra está en la porción del monumento que hace contacto con la tierra, ¿no? Y esto nos habla de uno de tantos mundos invisibles, ¿no?, que están ahí, ¿no?, en el subsuelo, y que los habitantes de las ciudades obviamente no imaginan, ¿no? Hay paseantes, ¿no?, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no?, que recorren sus calles día a día y que no imaginan toda la riqueza que encierra ese mundo invisible, ¿no? Toda la concentración, ¿no?, ese abigarramiento de capas que existen, ¿no?, las capas coloniales, las capas prehispánicas, justo abajo de los niveles de la acera y justo abajo de esos lugares donde estas marañas, diría yo, de cables, ¿no?, de fibra óptica, de drenajes, de tuberías, ¿no?, esconden, ¿no?, ese gran mundo invisible que está abajo, y que nosotros los arqueólogos, ¿no?, tenemos la misión, hasta donde es posible, de traerlo a nuestros días, y con ello la memoria de la gente que habitó ahí abajo, ¿no? Sí, bueno, porque esta es una ciudad de poco más de medio milenio, que está hecha de superposiciones, es un palimpsesto, sí, de culturas, de mezcla de culturas, pero que tiene siempre las mismas piedras. Entonces realmente nunca nos damos cuenta de todo lo que hay sosteniéndonos. Nunca pensamos que la ciudad sea más que presente, y eso es una característica de todos lados. Es grave para nuestra ciudad porque es una ciudad con un gran pasado. Y ahora que mencionabas lo de las piedras y que están tocando el suelo y están tocando la tierra, se puede hablar también entonces de una iconografía muy clara, es decir, que si llegaran ustedes a encontrar una piedra en donde hay evidencias de que iba a tocar el suelo, es casi seguro que al levantarla encuentren ustedes una imagen, además, que probablemente puedan ustedes incluso prever cuál es. Uh-huh. Es decir, que si tú llegaras a encontrar una piedra, aunque sea mucho más pequeña, pero con contacto en el piso, tengas las garras o los colmillos de la Tlaltecutli. Sin duda, sí, sin duda, ¿no? Y fíjate que yo me he encontrado, después del descubrimiento de Coyolxauhqui, cuando menos 3 o 4 imágenes en códices, en donde los personajes que están desmembrados tienen esta forma aspada que tiene la Coyolxauhqui. Sí, entonces hay una iconografía, hay un sentido, hay un lenguaje que los arqueólogos de ahora están empezando a leer. Y bueno, yo soy un historiador viejo y te lo puedo decir así: los historiadores los arqueólogos de hace medio siglo, una ronda generacional más atrás, no se atrevían a hacer las lecturas que hacen ustedes ahora. Sí, eso sí, sin duda, ¿no? Nosotros, los arqueólogos que trabajamos en
en la Ciudad de México, obviamente gozamos de un mundo que es muy diferente, ¿no?, al que gozan, al que disfrutan, porque esto es un disfrute, ¿no? Mis colegas que trabajan en el desierto de Sonora o en la selva de Chiapas. ¿Por qué? Porque vivimos efectivamente en una ciudad que cubre otras ciudades, en un palimpsesto, como tú muy bien lo indicaste, y con eso compartimos, o eso es un punto en común con otros arqueólogos de otras geografías. ¿Quiénes? Los que trabajan en la ciudad de Roma, en Estambul, en Alejandría, ¿no?, en Egipto, en Jerusalén, y tantas otras ciudades, ¿no?, megalópolis, que precisamente con su cuerpo no siempre creciente cubren esas capas, hacen la última fase de ese larguísimo palimpsesto, ¿no? Es un verdadero privilegio. Obviamente trabajar en una ciudad como la Ciudad de México no es del todo romántico, ¿no?, en medio de vendedores ambulantes y de todo el bullicio y barullo que se vive en la superficie, ¿no? Pero tiene un encanto maravilloso precisamente por la riqueza en la sucesión de las ocupaciones humanas, ¿no? Tú bien señalas, ¿no? Es una ciudad que tiene 500 años e incluso pudiéramos hablar de más, ¿no? Cuando se han hecho excavaciones profundas bajo la catedral, se han encontrado capas premexicas, es decir, que nos vamos tal vez a épocas toltecas e inclusive podríamos vislumbrar algún nivel teotihuacano, es decir, pudiéramos pensar que el pasado de la ciudad es más antiguo, pero sin que fuera, ¿no?, una sucesión de ciudades, ¿no? Tal vez había asentamientos muy modestos antes del mexica, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dices, efectivamente, una parte de la ciencia arqueológica, como cualquier disciplina científica, es la predictibilidad, ¿no? Cómo, ¿no?, nuestro conocimiento, ¿no?, nos ayuda a suponer qué es lo que vamos a descubrir. Es un conocimiento que está cimentado, el nuestro, los arqueólogos del 2015, en una larguísima tradición de colegas nuestros que tal vez pudiéramos remontar hasta allá al 1790, cuando aparecieron la Piedra del Sol y la Coatlicue, y cuando entraron en escena grandes sabios de la talla, tú sabes bien, de Antonio de León y Gama y de José Antonio Alzate, los famosos Antonios, ¿no? Lo que les decimos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros vemos mucho más lejos y podemos predecir porque somos el último eslabón de una larguísima cadena, de una larguísima y muy rica tradición de la cual somos herederos y por lo cual nos sentimos muy orgullosos. De manera que tú, cuando, ¿no?, vas a excavar, ¿no?, puedes llegar a unos grados impresionantes, ¿no?, de predicción. Te pongo un ejemplo, ¿no? Todo el mundo habla del famosísimo Román Piñachán, ¿no?, que decía, excávese aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una ofrenda, porque acá va a haber un entierro, ¿no?, y más. Y como por arte de magia, ahí aparecía algo de grandísima importancia. Y no es que Román Piñachán fuera un vidente, ¿no?, un tipo de una fortuna gigantesca. Era un sabio, eso es que era un sabio. Y sabía, como cualquier arqueólogo que hace bien sus lecturas, ¿no?, sabía los lugares donde las tradiciones religiosas del pasado, que son tradiciones que se basan en la iteración y en la reiteración constante de los rituales, ¿no?, sabía dónde se depositan esos entierros o esas ofrendas. ¿Dónde se depositan? Pues al pie de una escalinata, en la cúspide de una pirámide, en las esquinas de los monumentos. Es decir, sabía él dónde buscar, ¿no? Nosotros en el Templo Mayor, después de 37 años de excavaciones continuas, ¿no?, que fueron el proyecto que ahora yo tengo la fortuna de dirigir y que fue fundado por Eduardo Matos Moctezuma en el 78, después de tantos años, ya sabemos dónde están las cosas. Una vez yo les decía a unos estudiantes de la Escuela de Antropología, excaven aquí abajo de la serpiente. Una cabeza de serpiente que decoraba las plataformas del edificio. Abajo van a encontrar un tepetlacal, es decir, una petaca de piedra, ¿no? Y va a haber 13 imágenes del dios de la lluvia, 100
cuentas de jade o por ahí, y más de 1000 conchas de caracoles. Obviamente se burlaron de mí, cosa que se sumó cuando dieron con esa caja y encontraron eso que yo les mencionaba con tanta precisión. Yo tampoco soy un vidente, pero ya tengo mis añitos ahí para saber que cuando levantaron las otras serpientes, no tuve que pensar, reflexionar demasiado. Cuando levantaron otras serpientes, mis antecesores o colegas míos encontraron exactamente lo mismo. Y eso está diciendo que los mexicas eran muy cuidadosos en sus rituales, y siempre, como en cualquier ritual, ¿no? Lo importante es la pauta, es la repetición, es la constante. Y eso es lo que nosotros, arqueólogos y cualquier científico, busca mucho, ¿no? Los patrones, porque eso nos habla de tendencias, y las tendencias nos hablan de ideas persistentes, ¿no? De un imaginario, en este caso de los sacerdotes y de todos los fieles en general, ¿no? Entonces hay colegas míos, yo me acuerdo algunos que con desilusión, ¿no? Decían precisamente, es que ya sabemos qué va a aparecer. Y no es tanto así, primero, la emoción no se me quita cada vez que descubro algo, y aunque llegue a este grado de predicción, ¿no? Yo creo que las cosas por fuerza cada vez las hacemos de una mejor manera, y cada vez podemos tener una percepción o una visión más precisa de lo que estamos excavando, ¿no? Y eso es lo que hace bonito mi trabajo, ¿no? Y para terminar este bloque, ¿no? de cuestionamientos que me haces, ¿no? Otro elemento que es sabrosísimo es trabajar el periodo posclásico tardío. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú estás en la excavación por la mañana, y a la tarde, después de las 3, que es la hora que nosotros salimos, ¿qué es lo que vas a dónde vas? Somos obsesivos, ¿no? Vas a la biblioteca o vas a tu casa donde tienes los libros, y encuentras esos códices que tú mencionas. Y esos códices nos dan todas las luces acerca de lo que estamos encontrando al mismo tiempo. No solo obviamente las pictografías, también las descripciones en caracteres latinos, ¿no? Redactadas en lengua náhuatl, en latín, en castellano, por indígenas, por mestizos, por europeos, ¿no? Sean religiosos, sean militares. Todo eso nos hace comprender, ¿no? De una manera muy profunda lo que estamos descubriendo. Yo también trabajo en Teotihuacán. Hace mucho que trabajo allá, y con muy buenos colegas, y ahí me siento desarropado. Me siento, ¿no? desprovisto de todos esos instrumentos, porque, como bien se sabe, del clásico, pues no se conservan documentación. Pero te voy a decir una cosa, en realidad estás tan descobijado de una manera como de la otra, porque la documentación que tienes es apenas el jirón de una memoria que debió haber sido enormemente rica, te lo digo. Sin duda. Porque yo que me dedico a la historia moderna de la Revolución, cuando tienes toneladas de documentos en donde en realidad te pierdes en la cantidad de información escrita, cuando ves a los que se dedican a la historia antigua, que con muy poquitos documentos pueden armar un mundo coherente, realmente los acaba uno admirando. Te iba yo a contar una cosa. Hace algunos años me platicabas habían de ustedes descubierto, tú en particular, había estado en un equipo que había descubierto una ofrenda donde había algunos mamíferos, no sabían exactamente todavía si eran félidos o cánidos, etcétera, pero lo interesante era que había unas máscaras. Uh-huh. Que eran unas máscaras probablemente teotihuacanas o de la época teotihuacana. Y entonces yo me acordaba de un relato que nos contó en los años 70, hace muchos años, en la Sierra de Guerrero, que íbamos en esas épocas con Alicia Olivera y con Matos. Y nos decían unas señoras que levantabas las piedras y encontrabas a los muertos, porque esas piedras eran masa, que ellos sabían que se iba a acabar el mundo y que iba a haber otro sol, y entonces se taparon. Lo que no sabían es que esas piedras eran la masa que se secó y ellos quedaron abajo, y que las máscaras que encontraban eran las caras de esos hombres de antes.
¿De dónde venía esta tradición? No te lo puedo decir, pero cuando me platicabas de la máscara esta, dije, quizá viene desde allá. Es decir, que había una intención de buscar este tipo de máscaras porque se trata de los hombres de la edad anterior y que iban a formar parte de la ofrenda. Eso no lo hubiera uno podido saber si no hay arqueólogos como ustedes que además hacen arqueología del pensamiento. No solamente le ponen un numerito a las piezas que van encontrando, sino que tratan de explicarnos la mentalidad que les dio, que las construyó, y nosotros hacemos ya después la relación con otras cosas como las de ahora. De repente hay cosas un poco misteriosas. Yo recuerdo haber leído en el manuscrito de Tlatelolco de un Cuitláhuac o un Cuauhtémoc era un Cuauhtémoc de Cuitláhuac que se agarraba el estómago y temblaba. Y yo encontré un informante de la zona zapatista que te decía que Zapata hacía eso, y seguramente nunca leyó el manuscrito de Tlatelolco. Hay de repente estos puentes que solamente ustedes nos pueden dar la solución de cómo irlo cruzando. No podemos saber hasta dónde llegan esas ramas. Es muy misterioso todavía, es un misterio todavía el mecanismo cultural, pero arqueólogos como ustedes que explican las cosas, no solamente arman una historia general, sino explican por qué lo que hay ahí, nos hacen clarísimo el panorama de Templo Mayor, en un espacio tan pequeño que pudiéramos imaginar lo grandioso que pudo haber sido, lo exacto, la idea de la matemática, la idea de la pauta, efectivamente, la idea de un diseño, la idea de un espacio ordenado, de un cosmos. Pero acá lo que más me interesa es un cosmos que no se ve. Hace algún tiempo tú veías una pieza que está en el Museo Nacional de Historia y nos platicabas la posibilidad de que fuera la urna donde se habían depositado las cenizas de alguno de los tlatoanis mexicas. ¿Cómo podrías tú saber esto? Sí, bueno, respondiendo a todo tu comentario, ¿no? Tal vez lo más importante sería decir que los arqueólogos somos científicos. Pueden ser buenos o malos científicos, pero al final de cuentas nuestro quehacer cae dentro del campo de la ciencia. Eso significa que no somos buscadores de tesoro y que nuestro propósito fundamental no es hacer grandes hallazgos que nos hagan aparecer en la prensa, ¿no? En los medios electrónicos, ¿no? Como descubridores, ¿no? Nuestra investigación siempre tiene que estar orientada a resolver problemas, ¿no? Y eso implica, obviamente, que hagamos hallazgos, que los documentemos bien, pero esa es la parte fácil de trabajo, la parte, al menos diría yo, técnica. Podemos ser muy buenos técnicos. Nos gusta la técnica, nos gusta la tecnología, pero hay que trascenderla. Y para trascenderla, pues, ¿no? Tienes que buscar la explicación que a una presencia, la explicación a un problema, la explicación a una incógnita, ¿no? O a un grupo de incógnitas, ¿no? Eso tal vez sea el ingrediente fundamental, ¿no? Entonces, evocando, ¿no? Tú me mencionabas esta visión de los mexicas, estos hallazgos, ¿no? Que muchos arqueólogos han hecho, ¿no? De objetos que en realidad son reliquias en los contextos arqueológicos, ¿no? Cuando excavó Leopoldo Batres, Eduardo Matos, nosotros mismos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, excavamos contextos rituales del siglo XV o del siglo XVI. De repente, no todos los días, obviamente, hallamos objetos que podemos considerar reliquias. ¿Por qué? Porque no pertenecen a esos siglos XV y XVI, sino que se remontan a veces a 1000 o 2000 años en el tiempo en que los mexicas los enterraron, ¿no? Y entonces hacemos nosotros lo que llamamos una arqueología de la arqueología. Es decir, de las prácticas de estos habitantes de una ciudad viva, que es Tenochtitlan, ¿no? Y que tenía al momento de la llegada de los españoles 200,000 habitantes, ¿no? Cómo los habitantes de esta isla se trasladaban decenas de kilómetros a otras ciudades, ¿no? Pero eran otras ciudades que no estaban vivas.
eran ciudades arqueológicas, es decir, viajaban en el tiempo y en el espacio a Teotihuacán, ¿no?, al noreste, a Tula, al noroeste, o, por poner otro caso, a Xochicalco, al sur. Y al llegar a estos lugares que estaban prácticamente deshabitados, ¿qué hacían? Hacían excavaciones. Levantaban las piedras, que era la masa seca. Exacto, ¿no? No podemos decir que ellos fueran científicos, ¿no? Miguel León Portilla recientemente los llamaba los prearqueólogos, ¿no? ¿Y qué es lo que practicaban? Hacían una serie de actividades. Bueno, yo los he dividido en dos grandes grupos, unas que le podemos llamar aditivas y otras que le podemos llamar sustractivas. Las aditivas en estas ciudades arqueológicas, ¿no?, construían altares, hacían templos, depositaban entierros u ofrendas. Es decir, añadían a ese paisaje citadino de la antigüedad, añadían elementos novedosos. Y obviamente la contraparte es la extracción de objetos, la sustracción, que no podemos considerar nunca como un acto de latrocinio, de robo. ¿Por qué? Porque eso conlleva la idea de un beneficio, ¿no?, económico, sino la recuperación de esas máscaras que tú mencionabas, de esculturas, de esqueletos, es decir, de una serie de reliquias que después transportaban a sus ciudades, a las ciudades vivas, que no solo es Tenochtitlan, también es Tlatelolco, también está Tlaxcala. Lo sabemos porque está documentado en los documentos históricos del siglo XVI. Y ahí, obviamente, reusaban estos objetos, obviamente los resignificaban, les daban un nuevo valor y en muchos casos los reinhumaban en sus pirámides, que es lo que nosotros encontramos. Pero no solo hacían eso, ese es un acto que podemos clasificar o calificar, mejor dicho, como de reutilización, ya muy técnicamente arqueológica, una reutilización secundaria de estos objetos. También tenían otras prácticas, que son las de imitación. Y entonces, ¿qué hacían estos viajeros, ¿no?, hacia el pasado, mexicas, ¿no?, que llegaban a esas ciudades arqueológicas? También llevaban a sus artistas, que observaban estilos escultóricos, pictóricos, ¿no?, y arquitectónicos, para luego regresar a la ciudad viva y ahí recrear, ¿no?, diríamos hoy un revival, un old fashion, ¿no?, una evocación del pasado, recrear esas esculturas, esas pinturas, esos edificios. De manera que si tú caminas por la ciudad de Tenochtitlan, lo que hemos encontrado los arqueólogos en los últimos 200 años, te vas a dar cuenta que está lleno de evocaciones del pasado, de Tenochtitlan, de Teotihuacán, de Tula, de Xochicalco, en el contexto de Tenochtitlan. Lo cual lo hace complejísimo, ¿no? Cómo le van sumando fuerza a Tenochtitlan. Que es la fuerza de los antepasados, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas te convences de que los mexicas eran tan humanos como nosotros en el 2015 o como cualquier sociedad en cualquier parte del mundo en cualquier época. Por ejemplo, todos recordamos la expedición de Napoleón Bonaparte, ¿no?, a fines del 1799 a Egipto, ¿no? Lleva a sus sabios, y no solo a sus sabios que estudian y recuperan antigüedades, sino a sus artistas, de manera que al regresar París se vuelve una evocación neoegipcia y se llena de obeliscos y se llena de esfinges, ¿no?, y de todo lo que va a aludir a ese pasado glorioso, ¿no?, del norte de África, del cual ellos se habían apropiado, lo resignifican, ¿no? La gloria de esa civilización, la egipcia, se incorpora a la gloria del imperio napoleónico, ¿no?, la creación del estilo imperio. De manera que, si tú te das cuenta, y ese es uno de muchísimos ejemplos, ¿no? Sí, estoy pensando en los romanos, que hicieron un poco lo mismo. Sí. Y llevaron los obeliscos. ¿Cuántos obeliscos egipcios hay en Roma? Sí. ¿No? Más que en Egipto, ¿no? De manera que pues los famosos expolia también, ¿no? En fin, todas estas cosas nos dicen que los mexicas, ¿no?, tenían las mismas prácticas, y que las ciudades entonces, ¿no?, volviendo al asunto de la ciudad, ¿no?, es la suma
de otras ciudades, de otras tradiciones, sean propias o sean ajenas, no las hayas incorporado por motivos estéticos o por motivos políticos o por motivos de otra índole. Las ciudades son sumas de ciudades, ¿no? Hay un elemento que todos los arqueólogos de todas las generaciones de arqueólogos ya científicos, cuando se refieren a los mexicas, siempre lo tocan, que es esta gran obsesión por la muerte. Si hubiera que pintar un paisaje de esta ciudad de los vivos, esta ciudad viva, este paisaje de la ciudad de los muertos, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo podrías explicar para gente como yo, que no tenemos una referencia más que muy somera de estas pues de este pasado tan complicado y tan cargado de símbolos? ¿Cómo podrías explicarnos la parte de Tenochtitlan dedicada a los muertos? Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que tenemos en la actualidad una visión un poco extraña, diría yo, en el contexto de las naciones con respecto a la muerte. Nosotros los mexicanos siempre nos ufanamos, incluso lo presumimos ante los visitantes extranjeros, ¿no? de que no tenemos miedo a la muerte, ¿no? Y que esa visión hacia una muerte simpática, una muerte con la que convivimos, una muerte que no tememos, tiene unas raíces muy profundas en el pasado y que se van a tiempos prehispánicos, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Claro. ¿No? Carlos Navarrete, por ejemplo, que ha trabajado muchísimo sobre estos asuntos, ¿no? En el pasado y en el presente, ¿no? Nos demuestra que esta es una creación del México revolucionario. Sí, ¿no? además casi podrías tenerle nombres y apellidos. No, y hablamos de gente, incluso del maestro, podemos hablar de Manilla, de Posada, y de la derivación hacia Diego Rivera y tantos más. Diego Rivera, sí, pero ¿no? es efectivamente un estereotipo moderno. Exacto, y es una estética muy particular que ha derivado, ya tiene una escala oficial en México, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año en las escuelas, en las panaderías, hasta en los hospitales, que es muy chistoso, festejamos a la muerte, y la festejamos de una manera jocosa, divertida, ¿no? Y cuando hurgamos un poquito y vemos estos contextos a los cuales tú te refieres de tiempos prehispánicos, en particular de Tenochtitlan, te das cuenta que hay una obsesión por la muerte, pero que hay un ingrediente que es constante, que es el temor por la muerte. Solo que es una visión muy distinta a la de nuestra tradición cristiana, europea, ¿no? Y que hay que matizar. ¿Cómo habría que matizarla? Bueno, en época prehispánica el tiempo no se veía lineal como, estoy esquematizando, ¿no? Como lo vemos en la actualidad, sino se veía de manera cíclica, ¿no? Y en ese ciclos, ¿no? En ese alfa, ¿no? La vida se genera a partir de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿no? Cuando llegamos al omega, ¿no? Tenemos el cierre del ciclo y la muerte, ¿no? Llega, pero es consecuencia, obviamente, de la vida, ¿no? Recuerdo yo mucho ese pasaje de Benzulul, no sé si lo recuerdo con todo detalle, ¿no? El famoso libro de Heraclio Cepeda, ¿no? Cuando se adentra Benzulul al monte, ¿no? A la selva, y muere de miedo. Y le dice a la abuela, es que, porque la abuela le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Es que hay muertos. Se ríe la abuela, no le tengas miedo a los muertos, porque los muertos viven. Tenle miedo a los vivos, porque los vivos matan. Y en esas cuantas palabras ella resume toda esta visión de la muerte, ¿no? Y por eso Gordon Brotherston, ¿no? Desarrolló toda esta idea que es maravillosa, ¿no? De que
la muerte en el México prehispánico, y eso lo vamos a ver en Tenochtitlan, tiene un doble cariz. ¿Cuál es ese doble cariz? El dios de la muerte aparece muchas veces como un ser ávido de sangre y de cuerpos humanos. Es un ser sacrificador. Está armado con un cuchillo de pedernal y a veces ese mismo cuchillo aparece como nariz y como lengua. Es un ser temible. Es un ser que arranca el corazón. Pero al mismo tiempo, en los códices, esta divinidad, que es la de la muerte, aparece como el benefactor y como el quien instiga la vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Está presente en el momento mismo de la penetración, del acto sexual. Está presente cuando la mujer se embaraza. Está presente en el parto. Incluso participa cortando el cordón umbilical. Lo cual a nosotros, desde nuestra perspectiva occidental, nos podría parecer algo paradójico, ¿no? Totalmente paradójico, pero ahí está, ¿no? Ese doble aspecto, ¿no? Del dios de la muerte como divinidad de que propicia la muerte, pero también propicia la vida, ¿no? Y cuando excavamos, volvamos al asunto de las ciudades, ¿no? Cuando hacemos nuestras exploraciones en Tenochtitlan, ¿qué es lo que encontramos? Esa obsesión por la muerte. ¿Por qué? Porque la imagen de Mictlantecutli, de Mictecacihuatl, que es su consorte, ¿no? El señor y la señora de la muerte, y de otras divinidades de ese mismo complejo, ¿no? En nuestras excavaciones aparecen por doquier. Pero no solo aparecen por doquier, sino que aparecen dotados, ¿no? de grandes hígados, ¿no? Como los que encontramos en 1994 ahí abajo de la librería Porrúa, en unos túneles que hicimos. ¿Por qué? Porque el hígado es el órgano donde se aloja una de las tres almas. Tú sabes toda esta historia que hace muchos años investigó mi padre, en la cual los mexicas concebían tres almas, ¿no? O por lo menos tres almas fundamentales. Una alojada en la cabeza, otra en el corazón y otra en el hígado, ¿no? Es decir, el tonal y el teyolía y el ijillot. Y los dioses de la muerte, ¿no? Tienen por eso esos hígados gigantescos, porque ahí se aloja la tercera de las almas, el ijillot, que es la que tiene que ver con las pasiones, entre ellas y de manera muy importante la pasión sexual y la generación, la procreación. ¿Qué quiere decir? Que la muerte da vida. Sí. Y eso lo vemos en Tenochtitlan por todas partes, en imágenes, en relieves, ¿no? Y en pautas, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, nos dimos cuenta que estas imágenes, ¿no? Al excavar, ¿no? Estaban dentro de un templo flanqueando una entrada, y nos dimos cuenta que la restauradora, esa fue maravilloso, ese momento de hallazgo. La restauradora, no los arqueólogos, ella percibió que las imágenes estaban cubiertas por una capa gruesa de color como si fuera herrumbre, como si fuera un óxido. Inmediatamente pensamos, esto debe ser sangre. Entonces hicimos una serie de análisis en aquella época. Primero hicimos el análisis de hierro, dio positivo, pues la sangre tiene mucho hierro, pero también la arcilla, ¿no? Que cubre a estos objetos cuando los excavamos. Luego hicimos análisis de albúmina, la principal proteína de sangre, de hemoglobina. Ahora estamos experimentando con anticuerpos, ¿no? Con esta prueba ELISA que se usa también para el SIDA, ¿no? Y que dio todo esto positivo. Y sabemos que estas imágenes, ¿no? Como aparecen en dos códices muy conocidos que son cognados, el Magliabechiano y el Tudela, estas imágenes fueron literalmente bañadas, claro, fueron vivificadas, ¿no? El dios de la muerte fue, ¿no? Se le dio energía dándole sangre humana. No te puedo decir si estos amigos eran A positivo o B positivo, las víctimas sacrificiales, pero sí podemos comprobar con las técnicas, la tecnología actual, que era sangre humana y no era sangre animal. Sí, además, ¿no? Que sí reflejaría lo que encontraron los españoles, y en sus crónicas los horroriza el olor y el color de los interiores de los templos por la sangre. Estamos platicando con el doctor Leonardo López Luján sobre las ciudades invisibles a través de una exploración muy particular del Templo Mayor de Tenochtitlan.
Estamos hablando un poco en términos generales, pero ¿habría alguna diferencia, alguna distinción cuando se trataba de la muerte de los señores? Estábamos pensando, por ejemplo, de un Tlatoani, que hubiese un ritual particular, una manera particular de tratar la muerte con él ahí en Templo Mayor. Sí, eso ya está vinculado con lo que les estaba comentando hace unos momentos, ¿no? Estas imágenes de cerámica con estos hígados exagerados las descubrimos en las 90s en un edificio que bautizamos como la Casa de las Águilas, que está justo al norte del Templo Mayor, y que a la luz de las fuentes históricas del siglo XVI hemos interpretado como si fuera un lugar de velación de cadáveres, pero no de cualquier individuo, sino de los cadáveres reales, no una suerte, diríamos hoy, de galloso mexica, ¿no? Este lugar, la Casa de las Águilas, ¿no? Te digo, lo excavamos, bueno, lo encontró mi amigo Francisco Hinojosa en los 80s. Nosotros continuamos esto. Yo, de hecho, lo usé como tesis doctoral cuando estudiaba allá en Francia. Y a la conclusión que yo llegué, que puede ser correcta o incorrecta, digo, faltar, eso ya lo veremos en el futuro o no lo veremos, ¿no? La propuesta básica es que ahí, en las fuentes hablan de un edificio que se llama Tlacateco-Tlacoxcalco, que es el lugar donde se realiza la última ceremonia de un tlatoani, pero también la primera. ¿A qué me refiero? Es el lugar donde se vela su cadáver durante 4 días y 4 noches, tal vez cerca de estas imágenes de cerámica que representan al dios de la muerte, previo al acto de la cremación y del enterramiento. Y es en este mismo edificio, Tlacateco-Tlacoxcalco, donde el sucesor recién electo lleva una ceremonia de penitencia 4 días y 4 noches antes de realizar, antes de llevarse a cabo la entronización, la investidura, exactamente, ¿no? Es muy interesante porque tú sabes que había, bueno, como en todas las sociedades, había una gran discusión de quién iba a suceder al señor muerto, y no había la idea de un primogénito, es decir, un derecho a un sucesor único, sino que se escogía en un pool, en un grupo de posibles candidatos, y había toda una discusión, ¿no?, sobre quién pudiera tener más capacidades o quién tenía más apoyo, ¿no?, a nivel político para suceder al tlatoani muerto. Sí, era más parecido, ¿no?, a un cónclave que a una cosa hereditaria. Sí. Exactamente, ¿no? Y entonces, una vez que se elegía a este individuo, lo llevaban al Templo Mayor y cubrían su cuerpo de color negro, de tinta hecha con ceniza de madera, ¿no?, con ceniza vegetal. Tenían su cuerpo de negro y después lo cubrían con mantas que estaban decoradas con huesos cruzados y cráneos. ¿Qué quiere decir? Que este individuo de carne y hueso, ¿sí?, era muerto ritualmente. O sea, se le transformaba en estas ceremonias ontológicamente, se le llevaba a Tlacateco-Tlacoxcalco, eso nos menciona las fuentes, hacía su penitencia para que luego renacer en majestad como si fuera el sol, no como un dios, sino como un semidios, diríamos. Tal vez exagero con esto de semidios, pero renacer... Era un hombre Dios, para seguir un poco la idea de... Exactamente, ¿no?, de tu papá, de don Alfredo. Sí, y entonces este individuo ya tenía otras cualidades que lo hacían, ¿no?, el que lo convertían en el sucesor ideal del rey muerto, ¿no? Ha nacido, se decía en los Huehuetlatoli, ¿no?, el nuevo sol, se han disipado las tinieblas, el eclipse ha terminado, ¿no? Esas son las fórmulas que se repiten, ¿no?, que es el equivalente de Francia del rey ha muerto, vive el rey, ¿no? Y entonces este individuo renace en majestad, ¿no? Pero volvamos este es el tiempo de la elección. Pasan los años, se acerca la muerte, se hacen los preparativos, y el día del deceso, te decía, se hace una velación en este mismo edificio.
¿qué es lo que sucede después de esos 4 días de velación, ¿no? Y en el cual pues se llora mucho? En los códices vemos, ¿no?, a todos los deudos y a las plañideras también, tal vez contratadas para eso, ¿no? Derramando lágrimas de cocodrilo, ¿no? Eso se ve en los códices, ¿no? Como el bulto mortuorio es trasladado al pie de la pirámide. Siempre al pie de la pirámide. Eso pasa no solo en la ciudad de Tenochtitlan, sino también en la ciudad de Tlatelolco, pero también en la ciudad de Pátzcuaro, ¿no?, ante los purépechas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace una gran pira al aire libre, que obviamente por más madera que tú le pongas no alcanza altas temperaturas, ¿no? Eso necesitarías un horno, ¿no?, un crematorio. Y entonces, ¿qué sucede? El cadáver del rey, junto con sus pertenencias y junto con cuerpos de otros seres que son sacrificados para la ocasión, entiéndase por ello, no solo perros, que lo van a ayudar a salvar algunos de los peligros, ya sabes, del inframundo, el famoso río Apanahuaya, ¿no?, sino también servidores, ¿no?, que le van a ayudar también en el más allá a llevar su vida normalmente. Entonces, todos esos cuerpos son quemados, pero lo sabemos arqueológicamente gracias a las investigaciones de Jimena Chávez, que es una arqueóloga que es miembro del proyecto Templo Mayor hace 20 años. Sabemos que los huesos no se reducen, el cadáver no se reduce a cenizas, sino que quedan grandes pedazos, ¿no? Como los hindús, es un poco la... Más o menos, ¿no? Desde que también son piras al aire libre. Y entonces, gracias a ello podemos identificar, si fueran cenizas no lo lograríamos, pero podemos identificar el sexo, la edad e incluso algunas patologías de los muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el lugar donde excavamos, ¿no? Recapitulando, tenemos no solo ese edificio que hemos excavado, ¿no?, bajo la librería Porrúa y que forma una parte de la zona arqueológica del Templo Mayor, que servía tanto como lugar para velar el cadáver y también para las primeras ceremonias del Tlatoani recién electo, sino también tenemos un escenario muy importante, que es el pie de la pirámide, el pie del Templo Mayor, que es una pirámide doble, donde se realizaba la cremación del cadáver. Y ahora estamos en búsqueda, esa es la fase en la que nos encontramos en el proyecto, del lugar donde inhumaban esto. Uh-huh. Donde lo ponían en un recipiente y se lo... Exactamente, ¿no? Y entonces ahí cerramos la pinza con tu pregunta, ¿no? Si leemos las fuentes históricas, las cenizas, estos huesos a medio quemar, eran depositadas en urnas de cerámica, de piedra, incluso también se mencionan mantas, ¿no? Y cuando tú hiciste el favor de invitarme al Museo Nacional de Historia, ¿no?, y me diste la oportunidad de ver esta vasija, ¿no?, que fue encontrada por Leopoldo Batres en 1900, ¿no?, en un contexto que nosotros suponemos funerario, ¿no? Lo que yo estaba buscando es si había precisamente huellas de ceniza en el interior, para tratar de hacer esa conexión y decir, esta urna, que es una especie de botellón muy bonito, polícromo, esta es cerámica que viene de Texcoco, esta urna pudo haber, ¿no?, funcionado como un recipiente funerario, y lo encontró Batres, pero no se dio cuenta tal vez de que esa era su función fundamental, ¿no? Ahora es lo que buscamos, ¿no?, en este momento, ¿no? Y la gente común que vivía también en Tenochtitlan, ¿a dónde iba cuando moría? ¿Qué hacían con sus restos físicos y dónde iba esta fuerza vital que empujaba después para arriba a las plantas? Explícanos un poco ese paisaje. Bueno, este paisaje, el más allá, es un paisaje que ha sido muy, muy estudiado, ¿no? Gracias a las fuentes que son muy, muy ricas en información al respecto. Particularmente, yo diría, Motolinía, pensaría en las casas que se basan en Motolinía, Sahagún, y muchos otros documentos del siglo XVI, ¿no? Ya documentos coloniales. Y sabemos, ¿no?, lo han estudiado Miguel León Portilla,
Eduardo Matos de manera muy importante, Alfredo López Austin, más recientemente Patrick Johansson, ¿no? Todos ellos han, y mi maestro que acaba de ceder, Michel Grolich, todos ellos han tratado de interpretar estos documentos para entender cuál era esa geografía del más allá que era habitada por los difuntos, ¿no? De manera muy rápida, es algo que se conoce ampliamente, ¿no? Podemos decir que había varios mundos, el Tonatiuh Ichan o Tonatiuh Ilhuicac, el cielo del sol, a donde iban las almas, siempre el Teyolía, que es el alma del corazón, es la que viaja, el Teyolía de quienes habían, de los varones que habían muerto en contienda, ¿no? En un campo de batalla, o que habían perecido en la piedra sacrificial, y las mujeres que habían muerto en el primer parto, ¿no? Todos estos individuos ayudaban al sol en su recorrido, ¿no? Los hombres del amanecer al cenit, y las mujeres, ¿no? Del cenit al ocaso, ¿no? Ellas acompañaban al sol, y era un viaje que duraba 4 años, y algunos se convertían en naves de plumas galanas, etcétera. Ya platicaremos más adelante de esto. Ese es el cielo del sol. El famoso Tlaloc, en el mundo de Tlaloc, ¿no? Era el lugar que recibía a los individuos que morían tocados o designados por Tlaloc. ¿Y cómo sucedía esto? Por un lado, por quienes habían sido precisamente tocados por el rayo, quienes habían muerto ahogados, o quien había sufrido una enfermedad que le había ocasionado la muerte, una enfermedad de tipo acuático relacionada con el agua, la hidropesía, sí. Algunas enfermedades venéreas, enfermedades de la piel, sí, ¿no? Como la lepra, etcétera, todo esto, ¿no? Ellos iban a Tlalocan. El Tlalocan, como se imaginaba, a diferencia del otro mundo, era un mundo paradisiaco, de abundancia total, ¿no? De total riqueza, donde la gente iba a tener una existencia de asueto, de gran diversión, ¿no? Era un lugar muy interesante, Tlalocan, ¿no? Luego hay otro lugar, que es un lugar donde están todos, diríamos, en stand-by, en espera, ¿no? El famoso Chichihualcuauhco, ¿no? El lugar de las mamas, ¿no? Que es donde se van a prender esos bebitos que mueren, ¿no? Muy, muy tiernos, ¿no? Y que tienen la particularidad de no haber probado el maíz, lo que los hace que candidatos, ¿no? Idóneos para tener una segunda oportunidad. Están ahí a la espera de que les den una segunda oportunidad para que vuelvan a nacer y a regresar a este mundo, ¿no? Y finalmente el famoso Mictlán, ¿no? Ese lugar, no sin orificios, ¿no? Es muy interesante, es un lugar que no tiene nada que ver con el infierno cristiano, ¿no? ¿Cómo definir al Mictlán? Es un lugar de una gran oscuridad, total oscuridad, no hay luces, ¿no? En náhuatl morir se dice Yuhkin Mikitzinco, no sé, el lugar de la muerte se define como Yuhkin Mikitzinco, lo cual quiere decir como en el culo del muerto, o sea, bien oscuro. Además de ser muy oscuro, es apestoso, es hediondo, como el culo del muerto. Y además así, ¿no? Es como está de repente representado la entrada al Mictlán. Exactamente. Un códice así. Y sí, los dioses de la muerte tienen, por ejemplo, los códices mayas, ¿no? Es el glifo Molo, que es un ano prominente. Sí. ¿No? Y otro elemento, el tercer elemento, es que es muy frío. No tiene nada que ver con esos fuegos del infierno, ¿no? Del catolicismo, ¿no? Entonces, este lugar es un lugar de temor, ¿no? De mucho temor. Incluso en los mexicas le llamaban el Mictlán, pero los mayas le llamaban el Xibalbá. Tiene la partícula Shib, que quiere decir tener temor, o que los pelos se te pongan de punta. Eso significa, si tú ves el diccionario maya Cordemex, ¿no? Es un lugar al cual se teme ir, porque ahí el dios de la muerte devora los cadáveres, ¿no? Entonces, este lugar era el lugar donde iba la gente que había perecido de Tlalmiquistli, muerte de la tierra, es decir, la muerte natural por una enfermedad de vejez, etcétera, ¿no? Pero no tenía nada que ver ni con culpas ni con nada, es Exacto. Simplemente un paisaje donde tenías que ir. Todos los autores, salvo Grolich, ¿no? Que tienen una visión diferente, todos coinciden en eso, que es un mundo, ¿no? Son mundos a los cuales tú llegas
no por tu conducta a lo largo de la vida, sino por la forma de la muerte, ¿no? Entonces tienes esos 4 mundos, recapitulando, y a esos 4 mundos también es el tipo de la muerte también va a determinar cómo tratan tu cadáver. Si tú eres un guerrero, van a cremar tu cadáver. Si tú mueres de tlalmiquiste, de una muerte natural, van a cremar tu cadáver. También. En cambio, si tú tienes una muerte acuática, entonces no creman tu cadáver, sino que lo inhuman completo, en fresco, ¿no? Y entonces eso es lo que encontramos nosotros los arqueólogos. En algunos casos, dependiendo de dónde excaves, vas a encontrar cuerpos completos, ¿no? A veces lo que llamamos en decúbito dorsal extendido, que es una posición muy común, que es acostado boca arriba y, ¿no?, extendido, ¿no? O en una posición fetal, eso también es común, ¿no? Vamos a encontrar, pero en otras hallamos esas urnas, esas ollas de cerámica, esos vasos de piedra en los cuales están depositadas las cenizas, ¿no? Entonces podemos saber, este amigo murió de tal manera, este difunto no tuvo tal o cual tipo de muerte, no tuvo tlalmiquistli, tuvo una muerte gloriosa, o tuvo una muerte relacionada con la lluvia. Bueno, ahora nos llevas a una ciudad que no imaginábamos, y que de todos modos invisible para nosotros, pero era invisible para ellos. Pero nos llevas de la mano, aunque yo sé que lo que te voy a decir sonaría un poco raro, pero has funcionado un poco como Virgilio y Dante, llevándolo al inframundo. Para todos los que no conocemos en realidad el pensamiento mexica sobre este más allá. Y yo trato de imaginarte a ti caminando por los pasillos del Templo Mayor, por las trincheras donde están ustedes haciendo excavaciones, y que vas recreando en tu mente lo que nos vas a explicar con una gran emoción, como lo estás haciendo ahora, de esta ciudad que ya no está. ¿Qué diferencia podrías tú tener entre este viaje que nos llevas ahora por Tenochtitlan a los otros trabajos de arqueología que has hecho? Teotihuacán, Xochicalco, los trabajos de historia. Recuerdo el libro que hiciste con tu padre sobre la historia del México antiguo, que además ya algún día tendremos oportunidad de tener un programa singular sobre eso, porque es una visión desde mi punto de vista bastante heterodoxa. Es un libro que es muy leído, pero no es lo que nos imaginábamos cuando lo abrimos. Esta emoción de caminar que solamente tienen los arqueólogos, trata de explicárnosla un poco. Bueno, eso es obviamente, a pesar de que, no diría incluso a pesar, ¿cómo explicarlo, ¿no? Yo estoy aquí un poco cantinfleando, pero ¿cómo explicar esta cuestión de la emoción, ¿no? En la ciencia siempre hay esos dos elementos, ¿no? De los cuales incluso habla Machado, ¿no? Por un lado está ese elemento sustantivo, y hay un elemento adjetivo, es un elemento racional y un elemento emotivo, ¿no? Y entonces obviamente los científicos nos las damos de que somos gente fría y que actuamos muy racionalmente, pero en arqueología, por más que queramos hacerlo, no podemos, porque hay esos momentos que son realmente gloriosos, que es el momento del hallazgo, ¿no? Y que tiene una parte, ¿no? Realmente emotiva, ¿no? Yo recuerdo momentos, y todos mis colegas podrán decir lo mismo, en que llora uno de emoción. Son momentos efímeros, no te voy a decir a qué los podemos comparar, pero son momentos de gran gozo y muy efímeros, pero que marcan sin duda nuestra disciplina, y sobre los cuales se ha construido todo ese mito de Indiana Jones y estas cuestiones, ¿no? de la aventura. Es el momento del descubrimiento del que habla Kessler, ¿no? Es apenas un destello, ¿no? En la vida de un ser humano, pero que lo marca, ¿no? Y entonces te marca toda la vida, y que da ese doble carácter a la arqueología. Muy rápidamente te digo cuál es, ¿no? Cuando tú vas al campo, ese es ese momento de la emoción.
es ese momento del descubrimiento, que es un momento muy físico, a nivel, ¿no? A nivel de esfuerzo, digo yo. Es un momento también muy colectivo, porque trabajas con mucha gente. Y la contraparte, lo que le equilibra, es el momento en que tú dejas el campo, en nuestro caso, ¿no? Porque trabajamos en la ciudad, y regresas al laboratorio, que es un momento que no es tan emotivo, sino es un momento más intelectual, más de reflexión. Es un momento más individual, porque estás rodeado de tus colegas, pero estás tú reflexionando frente Tú eres el que piensa. a los materiales o frente a tu computadora. Sí. Y es un momento que no tiene nada de esfuerzo físico, ¿no? Serían los dos momentos. Nosotros alternamos los dos porque trabajamos en la ciudad y hacemos campo y laboratorio al mismo tiempo, ¿no? Somos, como parafraseando a mi amigo Toño Lascano el otro día en una entrevista aquí mencionaba eso, somos arqueólogos a la vez de bata y de bota, ¿no? De campo y de gabinete, ¿no? Entonces tiene eso. Nosotros, para contestar a tu pregunta, regreso a eso. Ahora estamos haciendo, y con eso concluyo un poquito lo del Templo Mayor. Estamos en la séptima y octava temporadas, las cuales se fundamentan en una idea que publicamos Eduardo Matos y yo en 2007. Una idea que está, o una propuesta que está basada en documentos históricos. Siempre estamos recurriendo, ¿no?, a la historia, ¿no? No somos, al final de cuentas, no somos arqueólogos, sino también somos biólogos, también somos geólogos. Sabemos de todo muy poquito, no creas que sabemos mucho, pero también le entramos y a la lingüística y a la historia, ¿no? Porque eso hace de nuestro quehacer algo más poderoso, ¿no? Atacar la misma realidad desde diversas perspectivas, ¿no? Entonces, abrevando, regreso en estos documentos del siglo XVI, que dicen que después de que se quema el cadáver, ¿no?, sus cenizas se van a enterrar al pie de la pirámide en un edificio que se llama Cuauhxicalco. Pues ahora estamos buscando ese edificio y de hecho ya lo encontramos, que se llama el Cuauhxicalco, ¿no?, que está justo enfrente del Templo Mayor, ¿no? Esta última fase que tal vez pueda ser muy emotiva, tal vez no, depende qué encontremos y cómo lo encontremos, ¿no? Consiste precisamente en la exploración de esa plaza que se encuentra al oeste del Hueyteocalli. ¿Qué es lo que dicen las fuentes? Rápidamente, la tradición de la Crónica X, Durán, Alvarado de Sosomoc, también por otro lado Bernal Díaz del Castillo, dicen que las cenizas eran enterradas en este edificio. Por lo menos las cenizas de 3 hermanos que se sucedieron en el poder. No me refiero a Xayacat, que muere en 1481, a Tizoc, que muere en 1487, y a Huizot, que muere en 1502. Y de acuerdo con estos documentos, en los 3 casos, sus cenizas fueron depositadas después de ceremonias muy fastuosas al pie de la pirámide. No sucedió eso en el caso de Moctezuma, porque le tocó un tiempo turbulento, ¿no? Hay muchas versiones, hasta incluso que hicieron, ¿no?, un brebaje con sus cenizas y se lo bebieron sus deudos, ¿no? Es muy interesante esa versión. Hay muchas versiones sobre a dónde fueron a parar los restos de lago, por ahí exactamente, hay una imagen en el Florentino, ¿no?, que lo están arrojando, agua, sí, ¿no?, que lo quemaron dentro de un templo que estaba en llamas, en fin. Entonces, lo que estamos buscando es lo que nunca hemos encontrado hasta la fecha, lo que desconocemos, que es un sepulcro real. Los tenemos muchos para los mayas, los tenemos para zapotecos, para mixtecos, en Occidente, en Veracruz, pero no conocemos cómo son los sepulcros reales, ¿no? Por lo menos los de las últimas épocas, en el caso de Tenochtitlan, y es lo que estamos buscando, ¿no? Eso es lo que yo hago por las mañanas, ¿no? Sigo con tu pregunta, ¿no? Y por las tardes, pues hace uno un poco de todo, ¿no? En este mundo, pues que hay que buscar otros caminos, ¿no? El otro día hablábamos aquí de la historia de la arqueología, ¿no? Que también está vinculado con esto, porque estudiamos precisamente para vernos en ese espejo del pasado. Estudiamos a nuestros, diría yo, colegas de fines del 18, ¿no? Que son esos prearqueólogos, sobre todo aficionados, diletantes, anticuarios, como quieras llamarle, que iniciaron, ¿no?, un poco de manera vacilante, ¿no?,
esta disciplina que seguimos practicando, ¿no? Eso lo hacemos, y todo en la Ciudad de México, ¿no? Y eso fue el tema de una entrevista que tuvimos aquí hace un par de semanas, creo yo, con Juan Stack, ¿no? Sobre uno de tantos que ahora está en estudio, que es Guillermo Dupé, y cómo precisamente como en la ciudad del siglo XVIII, ¿no? Ya no solo se practicaba la arqueología, sino que se tenía un gran aprecio por estas antigüedades que nosotros seguimos exhumando. Uh-huh. Y cómo por primera vez no se destruyen, se recuperan y son incorporadas incluso al paisaje urbano, ¿no? Haciendo de ellas las mejores elementos decorativos en las esquinas, en los zaguanes, en los dinteles de las casas, ¿no? Primero barrocas, después neoclásicas, ¿no? De la época, ¿no? Y cómo todas estas piedras comienzan a nutrir las colecciones, sean públicas, sean privadas. Hablo de la Academia de San Carlos o los gabinetes de curiosidades de muchos sabios, ¿no? Cómo surge esto, ¿no? Entonces eso también lo hacemos, trabajamos también el tema de la ciudad y el tema de la arqueología, pero ya desde el punto de vista de la historia. Y ahí también me siento, como en el caso de Teotihuacán, me siento desarropado porque yo no soy historiador, entonces soy Villamilón, soy lírico como los mariachis, ¿no? Y al principio, ahora un poco menos, pero al principio sí batallé mucho porque no sabía cómo conducirme en un archivo, en una biblioteca, y sobre todo cómo manejarme ante estos mares de información que tú mencionabas para el México revolucionario, donde hay toneladas de datos, y nosotros los arqueólogos, tú dices, armamos un argumento que casi siempre es simplista por eso, con unos cuantos datos. ¿Qué hace un arqueólogo cuando encuentra todo lo contrario, toneladas de datos? Pues ahí entramos siempre en el marasmo y no sabemos qué hacer, y nos emocionamos mucho, ¿no? Porque ya ves, ¿no? Le ves la carnita a los asuntos. Claro. Vamos a terminar la entrevista, Leonardo. ¿Podrías sugerir alguna bibliografía para nuestros escuchas sobre este tema de la muerte, sobre el tema de la muerte en Templo Mayor? Sí, hay muchas publicaciones, muchísimas, ¿no? Yo evidentemente les recomendaría todas las publicaciones de mi maestro Eduardo Matus Moctezuma, desde el clásico y muy antiguo ya Muerte a filo de obsidiana, ¿no? Hasta su último libro, ¿no? La muerte entre los mexicas, que es otro clásico, ¿no? A pesar de que es un libro muy reciente. En el caso de las excavaciones del Templo Mayor, los invitaría a ver este libro, la investigación que yo mencionaba hace rato de Jimena Chávez, que publicó el INA y que fue premio INA, ¿no? Recibió el premio Alfonso Caso, ¿no? Que es sobre las prácticas funerarias en el México prehispánico. Las investigaciones, sin duda, de Patrick Johansson. Y en mi caso los invito, este es un comercial, los invito a revisar una página web que hemos creado varios mexicanos y sobre todo norteamericanos, que se llama Mesoweb. En Mesoweb, que es un sitio de internet, si ustedes teclean Mesoweb van a encontrar varias toneladas de información que poco a poco hemos subido, ¿no? Entre otros Carl Taube, Joel Skidmore, David Stewart, mi padre y muchos colegas más. Y esa información son nuestras publicaciones en formato PDF y de libre acceso, ¿no? Eso es pensando fundamentalmente en estudiantes y en gente que no tiene los recursos o el tiempo para trasladarse a una biblioteca o para adquirir un libro. Están dispersos y entonces sí. Exacto, ¿no? Entonces yo los invitaría a visitar, no solo para ver lo que yo he trabajado, sino todos estos colegas, a ver la página Mesoweb. Pues muchas gracias, Leonardo. Vamos a dar por terminado ya este programa. Desde la conducción, un servidor, Salvador Rueda, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Leonardo López Luján, con quien tuvimos la oportunidad de charlar sobre las ciudades invisibles del Templo Mayor. Gracias a nuestro auditorio por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx, además de Mesoweb. Y en la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes,
En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos, Joel Cuautle. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.